personas como tú, sin trabajo y con educación limitada, no son bienvenidas en esta casa. Con esas palabras, mi suegra me echó agua hirviendo. Está caliente, por favor, detente, grité involuntariamente, sorprendida por su comportamiento tan extraño. Echar agua hirviendo a alguien es inexcusable. Afortunadamente, no sufrí quemaduras, pero podría haber sido un desastre. No podía creer que mi suegra llegara a tal extremo. Además, no era yo, sino mi esposo quien estaba desempleado. Una ira creciente hacia la actitud de mi suegra comenzó a surgir dentro de mí. Basta ya, si ha llegado tan lejos, haré lo que ella desea, entendido. Si insistes, no tengo otra opción, me iré de esta casa, declaré. Finalmente te vas, eso me facilita las cosas, expresó mi suegra con alegría, lejos de sentirse arrepentida. Ya no quería quedarme en un ambiente tan hostil. Inmediatamente empaqué mis cosas y regresé a la casa de mis padres. Mi suegra no sabía que mi esposo, Rafael, estaba desempleado ni que yo había estado manteniendo las finanzas del hogar. De hecho, desde que dejé mi trabajo, comencé a invertir en la bolsa y estaba ganando unos $30,000 al mes. Incluso si me echaban de su casa, podía vivir sola sin ningún problema. No tendría ningún reparo en estar sola. Incluso si ella viniera a mí llorando, luchando con los gastos de vida, nunca le echaría una mano. Debería arrepentirse de haberme echado de esta manera. Me había casado con Rafael hace unos 2 años. Ambos éramos de la misma universidad y habíamos estado saliendo desde entonces. Ambos, graduados del Departamento de Economía. Aspirábamos a trabajar en finanzas y logramos conseguir trabajos en diferentes compañías de corretaje después de graduarnos. A pesar de nuestros días ocupados, manteníamos nuestra relación. 3 años después, Rafael me propuso matrimonio. Julia, definitivamente te haré feliz. Cásate conmigo, creyendo que podría ser feliz con Rafael. Acepté. Sí, lo espero con ansias, respondí. Decidimos casarnos, pensando que podríamos construir una familia feliz juntos. Sin embargo, Rafael luego lanzó una bomba inesperada. Oye, Julia, ¿dejarías tu trabajo y vivirías conmigo en la casa de mis padres? ¿Qué? No me importa dejar mi trabajo, pero somos recién casados. Me gustaría vivir solo los dos. Solo me preocupa dejar a mi madre sola. Me aseguraré de que no sea una carga para ti. El padre de Rafael había fallecido cuando él estaba en la secundaria, y desde entonces, había vivido con su madre, siendo hijo único. Rafael estaba preocupado por ella, entendiendo sus sentimientos. Acepté. Está bien, viviré contigo. 2 semanas después, nos mudamos a la casa familiar de Rafael, mi suegra, ahora capaz de vivir con Rafael. Al principio nos recibió con una expresión de agrado. Sin embargo, tan pronto como me miró, su expresión se nubló. Me miró fríamente, dejando claro que no era bienvenida. No importa, no tenías que venir aquí. O escuché mal. Pensé que oía a mi suegra murmurando algo entre dientes, pero no pude entenderlo claramente. Sonreí y lo dejé pasar. En este punto, comencé a sentirme un poco ansiosa por vivir con ella. Sin embargo, el día pasó sin ningún problema particular. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi suegra gritándome. ¿Sigues durmiendo? Apresúrate y prepara el desayuno. Cuando miré el reloj junto a mi cama, aún era antes del amanecer, alrededor de las 4 a.m., y todavía estaba oscuro afuera. Me sorprendió que exigiera el desayuno tan temprano. ¿Por qué tan temprano? No te quedes acostada solo porque no estás trabajando, me regañó mi suegra, aún adormilada. Pensé que era demasiado temprano en la mañana, pero no pude discutir y comencé a preparar el desayuno. Incluso mientras lo preparaba, mi suegra seguía regañándome. Apresúrate, ¿por qué te tardas tanto? Eres tan lenta. Después de 30 minutos, el desayuno finalmente estuvo listo. Lamento haberte hecho esperar. ¿Por fin terminaste? ¿No puedes hacerlo más rápido? Se quejó nuevamente mi suegra. Quería responder que físicamente era imposible hacerlo más rápido, pero solo sonreí y lo dejé pasar. ¿Qué es esto? Esta sopa está demasiado salada. ¿Qué? No creo que esté tan salada. ¿Qué estás diciendo? ¿Hay algo mal con mi gusto? ¿Estás tratando de matarme rápidamente dándome comidas tan saladas? Nunca pensé ni pretendí tal cosa. ¿De qué está hablando y por qué es tan dura conmigo? Curiosa, reuní el valor para preguntarle a mi suegra. ¿Por qué eres tan dura conmigo? ¿De qué estás hablando? No creo que sea dura. ¿O estás tratando de hacerme quedar como la mala? No, eso no es lo que quiero decir. Me sentí abrumada por la presión de mi suegra y no pude responder. Termina de comer. Empieza a limpiar después de eso, y hay ropa que lavar, así que no hay tiempo para descansar. Desde entonces,
todos los días. Mi suegra me acosaba constantemente, agotándome tanto mental como físicamente. Mientras limpiaba, decía cosas como, te saltaste el polvo en la esquina. Cuando estaba lavando la ropa, se quejaba, aún hay una mancha. Un mes después de comenzar a vivir con ella, sentí que me iba a romper, así que hablé con Rafael sobre eso. Es sobre tu madre. Ella ha estado diciéndome cosas crueles todos los días, y es difícil. ¿Podrías por favor decirle que no diga esas cosas? Pero Rafael no mostró ninguna reacción. Momentáneamente me irritó la falta de respuesta de Rafael, pero luego noté algo extraño en él. Estaba pálido, como si tuviera algo importante que decir. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Pregunté. Rafael, titubeando, comenzó a hablar. En realidad, me despidieron de la empresa. ¿Qué? ¿Es una especie de broma? Me quedé sin palabras, incapaz de comprenderlo. Hubo una reducción de personal en la empresa, y me despidieron, explicó Rafael. Debido a las recientes recesiones económicas, las ganancias de la empresa habían caído en picada, lo que llevó a despidos a gran escala que eran inevitables. ¿Entonces estarás desempleado a partir de mañana? Bueno, puedo trabajar un mes más después de recibir el aviso de despido, pero después de eso, Rafael se quedó en silencio. Afortunadamente, había estado utilizando mis conocimientos de mi tiempo en la compañía de valores para operar en la bolsa, aunque al principio tuve dificultades. Ahora estaba ganando alrededor de $30,000 al mes, así que no teníamos problemas financieros. Estaba consolando a Rafael y, por un momento, olvidé todo el acoso de mi suegra. Desde el día siguiente, soporté el trato duro de mi suegra mientras Rafael perdía su empleo, sintiéndome en la necesidad de ser fuerte y apoyarlo. Seguí soportando la situación. Pasó un mes, y Rafael fue oficialmente despedido y se quedó sin empleo. Al principio comenzó a buscar trabajo, pero poco a poco comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en casa poniendo excusas. ¿No deberías buscar trabajo más seriamente?, sugerí. Sí, estoy buscando, pero es difícil encontrar una buena empresa que me convenga, respondió Rafael, aparentemente sin intención de buscar empleo activamente. A regañadientes, seguí manteniendo nuestro hogar. Con el tiempo, el acoso de mi suegra se intensificó, y yo me sentía cada vez más agotada. Al principio pensé que tenía que soportarlo porque Rafael estaba desempleado, pero ya no sentía lo mismo. Pasaba mis días sintiéndome apática. Un día, Rafael salió inusualmente por la mañana. Tal vez finalmente había empezado a buscar trabajo en serio. Después de despedirlo, comencé a limpiar como de costumbre. Asegúrate de que quede limpio, hazlo bien. Mi suegra bebía café en el sofá de la sala, lanzándome sarcasmos. Harta, la ignoré. De repente, ella hizo un berrinche y me gritó, ¿cómo te atreves a ignorarme? No eres más que una simple nuera, ni siquiera tienes trabajo. La ignoré y continué limpiando. Ella se enojó aún más y me enfrentó. ¿Sigues ignorándome? Personas desempleadas y sin educación como tú deberían irse de esta casa, gritó, y luego me echó agua hirviendo, la misma que había preparado para su café. Está caliente, por favor, detente. Grité involuntariamente ante su acción repentina. Afortunadamente, el agua no estaba súper hirviendo, así que no sufrí quemaduras, pero podría haber sido un desastre. Finalmente, reaccionó. Esto es lo que he estado diciendo. Si no estás trabajando, vete de esta casa, dijo con una sonrisa sarcástica, harta de su comportamiento. No tuve más remedio que aceptar su demanda. Está bien, me voy. Bien, eso facilita las cosas. Vete rápido, me espetó. Rápidamente empaqué mis cosas y decidí irme ese mismo día. Ya no quería pasar ni un segundo más en esa casa. Me fui, dirigiéndome directamente a la casa de mis padres. Al llegar, mis padres se sorprendieron por la visita repentina, pero me recibieron cálidamente. Esperé una llamada de Rafael, pero no hubo ni una llamada telefónica ni un mensaje. Sintiendo un poco de soledad, decidí no contactarlo hasta que lo hiciera. Pasó un mes desde que regresé a la casa de mis padres, pero aún no había contacto de Rafael. Mis sentimientos por él se desvanecieron, y comencé a considerar el divorcio. Una mañana temprano, el timbre de la casa de mis padres sonó. En el monitor vi, para mi sorpresa, a Rafael y a mi suegra. ¿Qué ahora, después de todo este tiempo? Pensé. Sí, ¿en qué puedo ayudarte?, pregunté. Te he perdonado. Ahora regresa a casa rápido, gritó a través del intercomunicador, como de costumbre. ¿Perdonarme? ¿De qué está hablando? Aprecié sus palabras, pero no había hecho nada que necesitara ser perdonado por ella. Después de decirle eso, terminé la llamada del intercomunicador, hervida de ira por la actitud de mi suegra. Sin embargo, fueron persistentes.
golpeando violentamente la puerta principal. No me cuelgues, vamos, déjame entrar, regresa, gritaba mi suegra. Considerando que el ruido que estaban haciendo podría causar problemas en el vecindario, a regañadientes abrí la puerta, invitando a mi suegra y a Rafael a entrar. Después de sentarlos en el sofá de la sala, les pregunté sobre su visita inesperada, preguntándome por qué estaban ambos ahí de repente. Fue mi suegra quien insistió en que me fuera, y ahora me decía que regresara. La situación era desconcertante y no podía entenderla. Tú fuiste quien me dijo que me fuera. No hay manera de que pueda regresar ahora, afirmé. Mi suegra respondió con frustración, acusándome de comportarme como una niña y diciendo que me había perdonado. Insistió en que regresara y me quedara en su casa, incluso diciendo que me dejaría quedarme ahí a pesar de ser una persona desempleada y sin educación. Pero yo no soy la que está desempleada, es Rafael, y si regreso, me aprovecharán todos los días. Tal vez yo no esté trabajando, pero ¿qué hay de tu hijo? Repliqué. Rafael pareció sorprendido por esta revelación. Mi suegra parecía confundida, lo que indicaba que Rafael no le había informado sobre su despido. Presionado, Rafael finalmente admitió que había sido despedido de la empresa. Siguieron disculpas y explicaciones, con Rafael justificando sus acciones al depender de mis ingresos para la estabilidad financiera. Mi suegra, conmocionada por la noticia, expresó abiertamente su enojo hacia Rafael por no haber encontrado un trabajo aún. ¿Por qué lo mantuviste en silencio? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo regañó. Rafael la aseguró de que mis ingresos serían suficientes por el momento, lo que llevó a mi suegra a etiquetarlo como inútil por no buscar activamente empleo, cansada de las excusas de Rafael. No podía creer que alguna vez había pensado en apoyar a Rafael. Cuando mi suegra sugirió que regresara, rechacé vehementemente la idea, considerando todo el maltrato que había soportado. Su visita inesperada se convirtió rápidamente en una discusión acalorada, durante la cual revelé la verdad sobre cómo mi suegra me había echado agua hirviendo. Rafael se sorprendió al enterarse de este incidente y confrontó a su madre. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó. Ella admitió el acto, atribuyéndolo a que la había ignorado. La revelación desató un intercambio acalorado entre Rafael y su madre, lo que me llevó a intervenir y a instarles a llevar sus discusiones a casa. Al darme cuenta del impacto de sus fuertes discusiones en la casa de otra persona, mis palabras provocaron un cambio en sus actitudes. Antes asertivos y audaces, ahora suplicaban que regresara, prometiendo que no causarían más problemas. A pesar de sus súplicas, vi a través de sus intenciones. La promesa de Rafael de encontrar un trabajo me parecía poco sincera, y la garantía de mi suegra de no causar problemas parecía dudosa. Expresé mi escepticismo, diciendo que sus palabras eran inútiles y que solo aprovecharían de mí. Su silencio confirmó mis sospechas, y los dejé en la sala, dirigiéndome a mi habitación para que reflexionaran sobre sus acciones. Cuando volví a la sala 5 minutos después, seguían sentados en silencio con la cabeza agachada. Frustrada por el prolongado silencio, pregunté, ¿cuánto tiempo piensan estar callados? Ya no me importa. En lugar de una respuesta, Rafael firmó algo que le había entregado, un formulario de divorcio ya completado con mi nombre. Sorprendida por el documento, Rafael parecía completamente confundido. Expliqué de manera directa, ¿no lo ves? Es un formulario de divorcio. He terminado con alguien que no encuentra trabajo y que ni siquiera me contactó después de que volví a la casa de mis padres. No, espera, por favor, esto es demasiado repentino, protestó Rafael. Encontré su terquedad irritante, ya que parecía no darse cuenta de que sus acciones eran la causa raíz de nuestros problemas. Sin inmutarme, afirmé, he tomado una decisión. Mi decisión de divorciarte no cambiará, no importa lo que digas. Rafael, aún incrédulo, preguntó si el divorcio era demasiado severo. Fríamente, respondí, no lo creo, es tu culpa. Dirigí la misma frialdad hacia mi suegra, que también tenía parte de la culpa. Resignado a la situación, Rafael firmó el formulario de divorcio, advirtiéndome que no lo lamentara. Sin embargo, sentí una sensación de alivio y afirmé que quien podría lamentarlo era Rafael. Voy a presentar el formulario de divorcio. No quiero ninguna compensación, solo vete a casa, declaré, finalizando mi divorcio con Rafael. Aunque pudo parecer severo, era necesario escapar del acoso de mi suegra y del desempleo de Rafael. 2 semanas después, mientras me relajaba en la casa de mis padres, recibí una llamada de mi suegra. Me informó que la electricidad y el gas habían sido cortados y preguntó si yo había hecho algo. Le expliqué que había dejado de pagar los gastos de Rafael y su madre, esperando mi ayuda. Me pidió si podía cubrirlo solo por el mes. Encontré su solicitud absurda,
Considerando que ya no éramos pareja y no vivíamos juntos, rechacé firmemente, sugiriendo que pidiera ayuda a Rafael, ya que él había prometido encontrar un trabajo. Incapaz de comprender mi rechazo, rogó por ayuda, jugando la carta de la exesposa. Sin embargo, me mantuve firme, finalizando la llamada y bloqueando su número. Finalmente, corté la relación tanto con mi suegra, que me acosaba constantemente, como con Rafael, quien había demostrado ser poco confiable. La vida en casa de mis padres se volvió pacífica, y me centré en reconstruir mi vida. Meses después, mientras revisaba gráficos bursátiles en un día festivo, recibí un mensaje de Rafael. Se disculpaba por todo, reconociendo su dependencia de mí y mencionando que había encontrado recientemente un trabajo en una fábrica. A pesar de la disculpa, no tenía intención de involucrarme con ellos nuevamente. Rafael mencionó la continua dureza de su madre y expresó su deseo de que regresara. Al leer el mensaje, creí que la reconciliación era poco probable. Bloqueé el número de Rafael. 6 meses después del divorcio, empecé a salir con un hombre que me presentó un amigo. Era confiable, me trataba bien y, a pesar de la diferencia de edad, conectábamos, aunque el matrimonio no estaba en el horizonte inmediato. Disfrutaba de los tiempos felices que pasábamos juntos, enfocándome en el presente y dejando el pasado atrás.